Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado muy importante, muy especial, es el padre Mario Ángel Flores, quien fue rector de la Universidad Pontificia de México y es el actual director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También fue ratificado por el Papa Francisco en 2021 como miembro de la Comisión Teológica Internacional. ¿Cómo está, estimado padre Mario? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por tu invitación. Con mucho gusto estamos aquí. Gracias, padre. Bueno, el clima de violencia y odio contra la Iglesia Católica se ha venido agravando en los últimos años y más en los últimos meses. Ahora vimos recientemente el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Hubo otro sacerdote asesinado en Baja California, en Tecate, y hace unos pocos días balacearon mientras iban en la carretera a uno más en Guerrero, cerca de Tlapa, me parece. Pues, ¿qué está ocurriendo en México, padre? ¿A qué atribuye estas agresiones sistemáticas? Bueno, mira, hay dos vías de explicación. La primera, por supuesto, es el clima de violencia que estamos viviendo en todo el país. En todo el país hay quienes dicen que la criminalidad se ha apoderado de un tercio, de un poco más, en fin, es un fenómeno generalizado en México. La violencia de los grupos criminales organizados y que tienen muy distintos campos de acción en medio de toda esta impunidad en la que viven. Y esto afecta a todos los ciudadanos, esto afecta también a los sacerdotes, en partes sobre todo pues dominadas, sí, pero diríamos que es parte del mismo fenómeno, la inseguridad en la que vivimos. Por otra parte, y aquí viene tal vez lo más preocupante, ha habido una creciente animadversión del lado gubernamental. El actual grupo en el gobierno no ha sido para nada empático, para nada cercano con la Iglesia Católica. Más bien en el camino, al encontrarse con un reclamo, con una toma de postura, con distintos niveles del pensamiento de la Iglesia, incluso llegando a comunicados del episcopado en su conjunto, pues ha habido un mayor distanciamiento. Estamos todos convencidos de que este gobierno no dialoga, dialoga solamente con los más cercanos y no escucha, solo se escucha a sí mismo. Entonces esto molesta cuando la iglesia reclama ciertas cosas. Entonces la situación de conflicto viene por esas dos vías básicamente. Ok, gracias, padre. Muy preocupante. Bueno, y antes también hemos visto ataques a templos, vandalizaciones, interrupciones violentas de las misas por parte del supremacismo feminista, entre otros grupos, y no solo en México, sino en todo el continente, padre. Y de otros grupos también que promueven el aborto, por ejemplo, y que odian a la Iglesia Católica. ¿Cuál es su diagnóstico en general? O sea, más allá del ámbito únicamente mexicano. El progresismo y el socialismo andan por ahí persiguiendo a la iglesia. ¿Quiénes patrocinan esto y qué fines persiguen según su punto de vista? Bueno, yo creo que esto se debe pues a una ideología que se ha ido imponiendo en los últimos 20 años, la ideología de género, la ideología del pensamiento único. Hay muchos intereses, pero el punto de partida lo encontramos a mediados de los años 90. Hay dos reuniones de la ONU muy importantes donde el tema fue la mujer. La reunión tanto de Pekín como del Cairo por los años. Ya el Papa Juan Pablo II vio la gravedad de esto, reaccionó incluso hablando mediante una carta personal a todos los presidentes y primeros ministros en ese momento, poniendo en guardia de lo que se venía si no había claridad. A pesar de muchos intentos de la Iglesia, esto ha ido creciendo y especialmente en las últimas 2 décadas. Se trata de transformar nuestra cultura, la cultura cristiana, la cultura con valores occidentales, para llevarnos
a un pensamiento único donde está dominando la ideología de género y una visión pues materialista, atea, no precisamente el marxismo, ¿verdad? Que ya quedó desde mi punto de vista muy superado, pero sí lo que está en el trasfondo de ese marxismo, el materialismo y el ateísmo. Entonces, muy preocupante. Ideologías que son de determinado tiempo, que tienen fecha de caducidad y esperamos que pronto sean superadas. Así es, padre. Bueno, fíjese que regresando a México, hace unos días nos enteramos de una obra de teatro, entre comillas, si es que se le puede llamar así, un cabaret que hacía mofa de la Virgen María. Un transvesti se burlaba de la Virgen, disfrazado de la Virgen, y de Jesucristo. Se burlaba en su guión. Y eso no es todo. Esta gira está patrocinada no solo por institutos estatales, sino por el gobierno federal, lo cual nos parece pues muy, muy serio. ¿Qué opinión le merece este tipo de patrocinios a obras que denigran nuestra fe, padre? Mira, las obras como tal, pues no podemos entrar en una controversia directa porque es crear un clima de violencia, que no es el camino cristiano propiamente, ¿no? Pero cuando vemos que hay intereses, más allá de intereses particulares, como puede ser una obra, como lo ha señalado, muy grave por lo que sucede, muy grave por el atentado mismo a la fe, pero lo preocupante es que haya patrocinios oficiales. Claro. Entonces ahí ya crece el problema. No Ujú. se trata de la obra como tal, que puede quedar en una anécdota intrascendente, sino que puede haber ya pues toda una política encubierta, ¿verdad? Pues apoyando este tipo de manifestaciones que van directamente contra la fe de las personas, contra las instituciones que las representan, y esto sería muy grave. Y lo que tenemos que analizar si hay esto, pues sí dar una respuesta firme, buscar una respuesta clara de parte de la Iglesia, pidiendo respeto, ¿verdad? A las autoridades que estén detrás de esos patrocinios. Sí, de hecho, la Arquidiócesis de Hermosillo sí emitió un comunicado lamentando que esta obra estuviera patrocinada por fuerzas políticas. Los católicos, padre, no deberíamos tomar una actitud más fuerte, más organizada, dejando atrás la tibieza ante ataques como estos y de todos los tipos. Mira, una respuesta más organizada me parece que sí, y una respuesta firme. Yo hablaría organizada y firme, pero esto no quiere decir una respuesta violenta, esto sería Claro, contradictorio a nuestra propia convicción claro, cristiana, ¿verdad? Que Jesús mismo nos dice, mira, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale la izquierda, pero no quiere decir esto debilidad, no quiere decir esto indiferencia o cobardía de ninguna manera. Firmeza, naturalmente, y organizados, mejor organizados para exigir respeto, para claro. exigir respeto. Esto indudablemente, pero no confundir esto con una respuesta violenta que Claro. va en contra de nuestros principios. Así es. Padre, ya viene en poco tiempo el centenario de la Guerra Cristera. ¿No piensa que de alguna manera ciertas características de persecución anticatólica se están repitiendo en México, pero también en todo Occidente? ¿Quiénes considera usted que pueden reivindicarse o podemos reivindicarnos como cristeros de hoy en día? Digamos, en la línea de Anacleto González Flores, de forma pacífica, como usted bien menciona, pero muy activa. Sí, naturalmente en la guerra cristera tenemos grandes protagonistas y que han sido reconocidos a la distancia por la iglesia, incluso como mártires, como ejemplos, aquellos que han sabido levantar la voz en medio de esa situación, la guerra cristera, aquellos que han defendido la fe, aquellos que han buscado que se respete la vida cristiana y que no han tenido ningún temor por arriesgar la propia vida, por ser fieles a Cristo y no por dejarse manipular por las ideologías del momento. Entonces hoy tenemos a los laicos, ¿verdad? Los laicos deben ser
muy claros protagonistas. En la guerra cristera hubo también muchos sacerdotes, creo que también tenemos una labor importante como pastores, estar pues preocupados de todo esto, pero junto a esto, no solamente es un asunto de los sacerdotes, de los obispos, es de la comunidad cristiana, es de todo el pueblo de Dios, es de la iglesia como tal, donde los laicos tienen un lugar importante. Importante en lo mismo que decíamos, estar organizados, pedir con firmeza el respeto, dar testimonio de nuestra fe y bueno, yo he visto, por ejemplo, unas estrategias muy importantes cuando se presentan esos ataques violentos de feministas contra alguna iglesia, el estar ahí presentes, no para golpear, sino estar presentes en la fe, en el rezo del rosario, y decir, aquí estamos para defender lo que somos. ¿Me quieres golpear? Y entonces viene, la gente se va, ¿verdad? Porque hay quien puede estar, digamos, con su propia persona dando testimonio de que hay fe, hay valores, hay valores y hay valor, ¿verdad? También para defender la fe. Entonces, padre, digamos, si somos activos pero pacíficos y estamos allí haciendo presencia para defender nuestra iglesia, nuestra fe, podemos considerarnos no solo buenos cristianos, sino también cristeros. Sí, la palabra viene pues de la expresión viva Cristo Rey, viva Sí, Cristo, ¿verdad? Los cristeros, no en el sentido de ser una facción de lucha armada, me refiero, o sea, claro, siempre hay que puntualizar mucho ese claro, claro. aspecto, pero sí ser discípulos de Cristo, como aquellos que llevan pues el sello de Cristo en su propia vida, que lo llevamos desde el bautismo, ¿verdad? Somos de Cristo, somos cristianos. Así es. El bautismo nos hace tener esa identidad. El primer signo que recibimos antes del agua bautismal es ser señalados con la cruz de Cristo en la frente. Somos de Cristo y vamos a permanecer fieles a Él. Así es. Padre, por último, ¿no deberíamos, más allá de nuestras diferencias, unirnos católicos con evangélicos contra el adversario común, que es el socialismo, el ateísmo, el progresismo, que desea acabar con la religión, que atacan la vida, que atacan la familia natural, que atacan la propiedad privada, digamos, en lugar de que nos encuentren divididos? Sí, yo creo que parte del camino de unidad, llamamos en la iglesia el ecumenismo, ¿verdad? Ese camino de volver a la unidad, eh, ese camino comienza con la oración, ese camino sigue con el respeto mutuo, ese camino se acrecienta con la confianza, la amistad, y llegamos a un punto importante cuando emprendemos algo juntos, ¿verdad? Hay distintos pasos. Antes de llegar a la unidad en la fe, está entonces el deseo de reconocernos, de respetarnos, de crecer en la confianza entre nosotros. Y cuando somos capaces de hacer algo en común, ya sea una acción social para ayudar determinadas causas en la sociedad, los pobres, los niños en situaciones vulnerables, ayudar como creyentes, ¿verdad? Y si hay también, y por supuesto que existen muchas situaciones que nos unan para defender la fe en sentido amplio, pues esto es el camino de unidad en el que estamos comprometidos a partir de Vaticano II, muy especialmente como Iglesia Católica. Padre, pues ya no sé si guste agregar algo. ¿Qué consejo da a la gente comprometida, a los católicos comprometidos, pero también a las demás denominaciones del mundo de la cristiandad, porque podamos organizar una defensa conjunta? ¿Qué consejo daría concretamente? Bueno, yo creo que debemos tener mayor identidad en medio de una sociedad que va perdiendo valores, va perdiendo claridad, va perdiendo identidades. Tener siempre nuestra identidad en Cristo, en la fe, en nuestra catolicidad, naturalmente en sentido amplio, todos somos cristianos, todos somos de Cristo, pues seamos
más claros, más definidos, con identidad. Y en medio del mundo que va perdiendo todos sus referentes, seamos un punto muy definido de nuestros valores cristianos y de nuestra autenticidad y deseo de que se respete y defendamos ese respeto a nuestra fe y a nuestros principios. Muchas gracias, padre. No sé si nos pueda regalar a nivel personal y a nivel medio su bendición. Con mucho gusto pedimos la bendición de Dios, la bendición de Cristo, que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en nosotros. Muchas Muchísimas gracias. gracias, padre. Gracias. Muy buenas tardes, gracias.